Título de la película: El último imperio, el declive del dólar. Dirección: Steven Spielberg. Guión basado en hechos reales, con un toque de anticipación futurista. Género: drama económico, thriller geopolítico, ciencia ficción económica. Sinopsis. El mundo está en la cúspide de una revolución económica sin precedentes. Estados Unidos, la antigua potencia dominante, enfrenta el colapso de su moneda, el dólar, en un escenario donde el bloque BRICS, liderado por China, redefine las reglas del juego global. Con la deuda de Estados Unidos alcanzando los 35.000 trillones de dólares y el dólar reducido a simples trozos de papel fiduciario, las naciones emergentes y los economistas más brillantes del mundo deben explicar y enfrentar las consecuencias de un nuevo orden económico mundial. La película aborda la realidad técnica y contable del colapso del dólar y el surgimiento de un sistema financiero multipolar, donde las monedas nacionales y la creación de un nuevo estándar económico desafían a las potencias tradicionales. Capítulo 1. El ascenso del dólar y la ficción del valor. Duración: 20 minutos. Este capítulo comienza con una serie de imágenes históricas que narran el ascenso del dólar desde la Segunda Guerra Mundial, consolidando su poder a través del acuerdo de Bretton Woods. Sin embargo, el enfoque rápidamente cambia a la década de los 70, cuando Estados Unidos abandona el patrón oro, marcando el inicio del dólar como una moneda fiduciaria, es decir, sin respaldo en ningún bien tangible. Se introduce a los primeros economistas del filme, quienes explican de manera simple pero contundente cómo el valor del dólar está respaldado únicamente por la confianza y la maquinaria militar de los Estados Unidos. El dólar ya no representa riquezas tangibles, sino promesas. Es un papel que dice ser valioso, pero cuyo respaldo es la capacidad de Estados Unidos de imponer su poder militar en el mundo. Capítulo 2. El nacimiento del coloso. China, acreedor de los Estados Unidos. Duración: 30 minutos. Con el auge de China como la primera economía mundial, vemos cómo el gigante asiático se convierte en el principal acreedor de Estados Unidos, con una deuda que supera los 35.000 trillones de dólares. La relación de dependencia entre ambas economías se expone, pero también el desequilibrio. China tiene el poder de reclamar su deuda, pero Estados Unidos responde imprimiendo más dólares. La Cámara sigue a los economistas más destacados del mundo, quienes explican cómo la deuda no es más que una promesa vacía sostenida por el sistema financiero global. Estados Unidos imprime dinero para pagar sus deudas, pero cada dólar que sale del sistema es un recordatorio de que la deuda es insostenible. China sostiene a la economía más grande del mundo, pero ¿por cuánto tiempo? Capítulo 3. La guerra silenciosa. El sistema BRICS. Duración: 25 minutos. Aquí entran en juego Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Vemos cómo este grupo trabaja en la creación de un sistema de pagos alternativo, independiente de las sanciones y presiones políticas impuestas por Occidente. Los economistas explican la contabilidad técnica detrás del uso de monedas nacionales para el comercio exterior, la eliminación del dólar en las transacciones globales y cómo este sistema puede derrocar el monopolio de la moneda estadounidense. Narrador: el sistema BRICS ya no necesita al dólar. Han creado un nuevo sistema financiero donde el poder no está en la moneda de un solo país, sino en la cooperación multilateral. Capítulo 4. La ilusión de la Reserva Federal. Duración: 20 minutos. Este capítulo profundiza en cómo la Reserva Federal de los Estados Unidos opera imprimiendo dinero fiduciario y emitiendo bonos del tesoro, en un ciclo sin fin. Se explica técnicamente, pero de forma sencilla, cómo los bonos del tesoro son comprados por otras naciones o instituciones, respaldando el gasto del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, estos bonos son financiados por la impresión de más dólares, creando una burbuja económica insostenible. Economista: es un ciclo vicioso. La Reserva Federal imprime dólares para pagar bonos, pero esos bonos solo se respaldan con más dólares impresos. Todo este sistema es un castillo de naipes a punto de colapsar. Capítulo 5. El colapso alimentario global. Duración: 30 minutos. Durante la pandemia, el impacto de la inflación global y la impresión desmedida de dólares es expuesto.
A medida que Estados Unidos y Europa imprimen miles de millones, se muestra cómo estas monedas inundan los mercados globales, provocando una escalada en los precios de los alimentos y recursos esenciales. Los BRICS, sin embargo, logran estabilizar sus economías internas al adoptar nuevas formas de intercambio comercial sin el dólar. Capítulo 6. El nuevo orden monetario. Duración, 40 minutos. El clímax de la película se centra en el anuncio de los BRICS de la creación de una moneda única para el bloque, completamente desligada del dólar. Aquí se detalla la logística contable y técnica de esta nueva moneda, sus impactos en el comercio mundial y cómo muchas economías globales comienzan a abandonarlo. Arabia Saudita, Irán y otros países de Oriente Medio se suman al bloque, lo que marca el declive definitivo del dólar como moneda de reserva. Capítulo 7. El último respiro del imperio. Duración 35 minutos. Estados Unidos, al borde de la recesión, enfrenta una crisis interna sin precedentes. La maquinaria militar, que durante décadas ha sostenido la hegemonía del dólar, ya no es suficiente para contener la tormenta económica. Se ve el sufrimiento de la clase media, el desplome de las industrias y los intentos desesperados por rescatar un sistema basado en deuda y papel fiduciario. Capítulo 8. La resistencia y la nueva esperanza. Duración 25 minutos. Aquí se exploran las resistencias internas dentro de Estados Unidos y en otros países que se niegan a adoptar la moneda BRICS. Se muestran los últimos intentos por restaurar la confianza en el dólar, pero también el resurgir de movimientos que promueven la cooperación global y una nueva forma de economía basada en recursos y sostenibilidad. Capítulo 9. La caída del dólar. Duración 45 minutos. El colapso final del dólar es inevitable. Con una deuda de 35.000 trillones de dólares y sin la capacidad de imprimir más dinero sin provocar hiperinflación, la economía estadounidense entra en una espiral de recesión profunda. Vemos a los líderes mundiales debatiendo el futuro del sistema monetario global, mientras los BRICS emergen como los nuevos arquitectos de la economía mundial. Capítulo 10. El nuevo mundo. Duración 50 minutos. La película culmina con la instauración del nuevo sistema monetario mundial, donde las economías ya no dependen de una sola moneda. Los BRICS lideran la creación de una red financiera global basada en monedas nacionales, bienes tangibles y la cooperación multilateral. La última escena muestra un futuro en el que las naciones, liberadas del yugo del dólar, comienzan a prosperar en un sistema más equilibrado. Mensaje final. El fin del dólar no es el fin de una era, sino el comienzo de una nueva, donde la soberanía económica se reparte entre todos los pueblos y las promesas vacías ya no dictan el destino de las naciones. Con el estilo libre y la inteligencia de la escritura, el Señor parece olvidar que ustedes enfrentan el mayor déficit, tanto interno como externo, del mundo. ¿De cuántos trillones estamos hablando ahora mismo? No olvide que lograron acumular esa deuda monumental gracias a que la mayoría de las reservas mundiales estaban denominadas en dólares. Pero eso se va a acabar. La comodidad de una nación a costa de la miseria de otras tiene los días contados. Yo voy a instaurar una moneda única, y sus bonos del tesoro perderán su valor hasta no valer nada. Ricardo, ni usted ni nadie puede garantizar que una moneda única será implementada globalmente. Ni siquiera usted lo cree. El Señor olvida que tengo a mi disposición los más grandes bancos e instituciones financieras del planeta. Juntos controlamos la riqueza mundial, financiamos su economía
Es a nosotros, a quienes su gobierno le debe hasta sus causas más internas. Ahora que vamos a emitir nuestra propia moneda, ¿por qué seguir dando fuerza al dólar, al euro? Eso ya es historia. Quien se una a nosotros tendrá crédito ilimitado para gastar como y donde quiera. Pero quienes se opongan no solo no podrán refinanciar sus déficits, sino que estarán forzados a pagar sus deudas. ¿Eso es lo que usted quiere? ¿Obligar a la mayor economía del mundo a caer en recesión? ¿Cree que sus compatriotas estarán satisfechos con eso? Si las grandes economías no se adhieren, pero la mayoría ya lo ha hecho, ¿de verdad cree que su país puede sobrevivir sin ser parte de este acuerdo global? ¿Sin vender sus productos? ¿Sin poder comprar insumos ni materias primas? Piensen conmigo, señores. No estoy prometiendo, les estoy garantizando una prosperidad jamás vista. Voy a erradicar el hambre y la miseria en todo el mundo. Reduciré drásticamente las desigualdades sociales. Adoptar la marca y la nueva moneda única será como recibir un cheque en blanco. Sus ciudadanos podrán consumir sin restricciones. Vamos a distribuir la riqueza y acelerar la economía a niveles nunca antes alcanzados en la historia. Con su permiso, señores. Ricardo, por favor. Eso que está proponiendo no es sostenible a largo plazo. ¿Quién está preocupado por el largo plazo? Lo que importa es el presente. Liberaremos crédito en cantidades inimaginables. Emitiremos monedas sin restricciones. ¿Qué le preocupa? ¿La inflación? ¿La subida de precios? ¿El aumento de los intereses? No, la economía global no colapsará. Yo controlaré todo con mano firme. Nada escapará a mi vigilancia. Ahora, si alguien osa enfrentarse a mí, les prometo nada menos que el infierno. ¿Estados Unidos es una nación soberana? ¿De verdad lo son? Ustedes tienen el mayor déficit interno y externo del mundo. El déficit comercial de Estados Unidos alcanza 1 millón de millones de dólares al año. ¿Qué significa eso? Eso es neocolonialismo en su versión moderna. Al aprovechar su monopolio con el dólar, Estados Unidos consume cada año 1 millón de millones de dólares más de lo que produce, desviando esos recursos de otras naciones. ¿Y qué hicieron durante la pandemia? No recuerdo la cifra exacta, pero imprimieron alrededor de 5 billones de dólares en Estados Unidos. En Europa imprimieron unos 3 billones y medio de euros. ¿Y luego qué pasó? Esos pedazos de papel se distribuyeron internamente y acto seguido comenzaron a comprar alimentos en los mercados globales. Esto disparó la inflación alimentaria en todo el mundo de inmediato. Este déficit de 1 millón de millones de dólares por año no es solo un número, es un síntoma de una estrategia injusta que beneficia a unos pocos a costa de muchos. Mientras tanto, nuestro objetivo es posicionarnos entre las 4 economías más poderosas del mundo. Según algunas estimaciones, incluyendo las del Banco Mundial, ya hemos alcanzado ese lugar, incluso superando a Japón. Lo que estamos presenciando es una verdadera carrera entre países por fortalecer su soberanía. Al mismo tiempo, las naciones que antes lideraban el desarrollo global intentan desesperadamente, a cualquier costo, mantener su papel hegemónico. Sin embargo, cuando un país o una persona trata de aferrarse a su posición de manera equivocada, el resultado es perjudicial. Hoy, la economía número uno ya es China, seguida de cerca por India, que ocupa el tercer lugar como una de las economías más dinámicas del mundo. Nosotros, junto con nuestros socios internacionales, estamos aumentando el uso de monedas nacionales en el comercio exterior y mejorando la seguridad y eficiencia de esas transacciones. Los BRICS, por ejemplo, están trabajando en un sistema de pagos independiente, inmune a presiones políticas, abusos y sanciones externas. Este año, nuevos países se han unido a los BRICS: Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Etiopía. Como resultado, la participación de nuestra asociación en el PIB global ha aumentado al 36%, mientras que representamos el 46% de la población mundial. Además, los BRICS tienen un gran potencial para seguir expandiéndose con nuevos miembros, y apoyamos con entusiasmo este interés en desarrollar relaciones con nuestra organización en todos los continentes. La economía global está entrando en una nueva era de cambios profundos y fundamentales. Estamos viendo la emergencia de un mundo multipolar, con nuevos centros de crecimiento, inversión y conexiones financieras entre estados y empresas.
La economía rusa está respondiendo a estos desafíos, adaptándose rápidamente y fortaleciendo su estabilidad. Gracias. Título: El crepúsculo del dólar, la caída del hegemón. Director: Steven Spielberg. Experto en inteligencia artificial, en colaboración con los más grandes economistas del mundo. Sinopsis: la película narra el colapso económico global a través del declive del dólar estadounidense, el surgimiento de una nueva moneda respaldada por los BRICS y el fin de la hegemonía de Estados Unidos como potencia mundial. Basada en hechos actuales y análisis económicos reales, la trama se despliega en 10 capítulos, cada uno representando una etapa clave en el desmoronamiento del sistema financiero global y el ascenso de un nuevo orden económico mundial. Capítulo 1. La gran deuda. Apertura. Un montaje visual que muestra la creciente deuda de Estados Unidos, con números rojos parpadeando en pantallas de Wall Street, seguidos de imágenes de fábricas chinas y rascacielos en Shanghai. La deuda externa de Estados Unidos se revela como una bomba de tiempo: 35 trillones de dólares, una cifra inconcebible. El motor económico de Estados Unidos es un gigante con pies de barro. La deuda acumulada durante décadas crece sin control. El mayor acreedor: China, el titán económico del siglo XXI. Escena clave. En una reunión secreta en Beijing, el presidente de China y su equipo económico discuten la estrategia para cortar la dependencia del dólar y desmantelar su hegemonía. Se revela que el 80% de las reservas mundiales están en dólares, una reliquia del pasado que ya no tiene sustento en la economía moderna. Capítulo 2. Fiduciario, la ilusión del papel. Escena de apertura. Un aula de economía, donde un profesor, interpretado por un actor de renombre, explica el concepto de moneda fiduciaria. En una pizarra, dibuja un billete de dólar y lo compara con el oro. El dólar es fiduciario, lo que significa que su valor no está respaldado por nada tangible como el oro. Es solo papel, una promesa de valor que depende de la confianza en el gobierno de los Estados Unidos y en su maquinaria militar. Visual. Imágenes de la Reserva Federal imprimiendo grandes cantidades de dólares, mientras los bancos de todo el mundo se llenan de billetes sin valor real. Un gráfico muestra la relación entre la emisión de bonos del Tesoro y la impresión descontrolada de dólares. Capítulo 3. El monstruo de la inflación. Escena de apertura. La pantalla muestra cómo los precios de los alimentos y productos básicos en todo el mundo comienzan a dispararse. Esto se combina con imágenes de la pandemia y el caos económico que provocó. Narrador. Durante la pandemia, los Estados Unidos imprimieron 5 billones de dólares. Europa, 3,5 billones de euros. Esta inundación de dinero ficticio creó una tormenta perfecta de inflación, golpeando los mercados alimentarios y causando estragos en las economías emergentes. La inflación es el resultado de crear dinero de la nada. Más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes lleva a precios más altos, y los más afectados son siempre los más vulnerables. Capítulo 4. El fin del petrodólar. Escena de apertura. En una conferencia internacional de los BRICS, líderes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica discuten el futuro del comercio internacional. En una pantalla gigante, un gráfico muestra el declive del petrodólar y la creciente adopción de monedas nacionales en transacciones comerciales. Líder chino: ya no necesitamos el dólar. A partir de hoy, nuestros acuerdos comerciales se realizarán en yuanes, rublos, rupias y reales. Imágenes de camiones cargados de petróleo, trigo y minerales cruzan las fronteras de los BRICS pagados en monedas locales. El dólar comienza a perder terreno como moneda de reserva mundial. Capítulo 5. La maquinaria militar, el último recurso. Escena de apertura. Imágenes de portaaviones, cazas y tanques de Estados Unidos desplegados en diversas partes del mundo. Se revela que la única razón por la que el dólar sigue teniendo peso es por el poder militar que lo respalda. Narrador. El verdadero respaldo del dólar no está en su economía, sino en su ejército. Mientras Estados Unidos pueda imponer su voluntad militar, el dólar seguirá siendo dominante, o al menos eso es lo que ellos creen.
Escena clave. El presidente de Estados Unidos, desesperado por mantener el control, organiza reuniones con altos mandos militares, discutiendo posibles intervenciones en áreas estratégicas donde los BRICS están ganando terreno. Capítulo 6. Los nuevos hegemones, China y los BRICS. Escena de apertura. Una sala de control financiera en Shanghai, donde líderes de los BRICS anuncian oficialmente la creación de una moneda global alternativa al dólar. El sistema de pagos independiente de los BRICS está en pleno funcionamiento, sin la interferencia de sanciones o presión política externa. Economista experto. Los BRICS han construido una infraestructura financiera robusta que es inmune a las sanciones de Occidente. Estamos presenciando el surgimiento de un sistema económico multipolar, en el que Estados Unidos ya no es el jugador dominante. Capítulo 7. La caída de Wall Street. Escena de apertura. Wall Street se derrumba. Pantallas gigantes en Times Square muestran cómo el valor del dólar se desploma frente a las monedas de los BRICS. Bancos estadounidenses comienzan a quebrar, mientras los inversionistas buscan refugio en monedas más seguras. Narrador. Cuando el mundo dejó de necesitar dólares, Estados Unidos perdió su mayor ventaja competitiva. Los bonos del tesoro, una vez considerados el activo más seguro, se convirtieron en papel sin valor. Capítulo 8. La nueva moneda mundial. Escena de apertura. En una cumbre de los BRICS se presenta la nueva moneda digital, respaldada por un consorcio de países y recursos tangibles como el oro, los minerales y la energía. Líder sudafricano. Esta nueva moneda no será fiduciaria. Será una moneda respaldada por los recursos reales de nuestras naciones, creada para estabilizar y fortalecer nuestras economías. Capítulo 9. Reestructuración global. Escena de apertura. En Washington, los líderes estadounidenses se enfrentan a la cruda realidad. China, su mayor acreedor, demanda el pago de su deuda. La economía estadounidense, paralizada, entra en una recesión profunda. Visual. Bancos cerrando. Largas filas en comedores populares, mientras los ciudadanos comunes se enfrentan a la realidad de una economía rota. Capítulo 10. Un nuevo orden mundial. Escena de apertura. La película concluye con una vista aérea de un mundo cambiado. Las naciones que una vez dependieron del dólar ahora prosperan bajo un nuevo sistema título. El crepúsculo del dólar, la caída del hegemón. Título de la película: El ocaso del dólar. Dirección: Steven Spielberg. Guión: ChatGPT, experto en guiones de IA general. Sinopsis. La película narra el colapso del sistema financiero global basado en el dólar estadounidense y la irrupción de un nuevo orden mundial liderado por los BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El protagonista es un brillante economista que, junto a un grupo de expertos financieros, lucha por desmantelar el dominio económico de Estados Unidos y explicar al mundo cómo el dólar, respaldado solo por su maquinaria militar, está al borde del colapso. El guión explora la deuda monumental de Estados Unidos con China, la emisión de dólares fiduciarios sin respaldo real y cómo los BRICS, a través de su nuevo sistema financiero y moneda, están cambiando el futuro económico global.
A lo largo de los 10 capítulos, se despliega una narrativa de suspenso, datos duros, debates entre economistas y la inevitable caída del dólar. Capítulo 1. La ilusión del imperio. Descripción. El primer capítulo introduce al espectador en el corazón de la economía global moderna. El protagonista, Daniel Kovac, un economista serbio que trabaja en una organización financiera internacional, explica a un auditorio abarrotado cómo Estados Unidos se convirtió en la primera potencia económica mundial a través de la hegemonía del dólar. Se presentan escenas retrospectivas de los acuerdos de Bretton Woods de 1944, cuando el dólar se consolidó como la moneda de reserva mundial. Clímax del capítulo. Daniel explica que el dólar, en su forma actual, es una moneda fiduciaria, es decir, no tiene respaldo en oro ni en ningún recurso tangible, sino únicamente en la confianza del mercado y en la maquinaria militar de Estados Unidos. Cita clave. El dólar es una ilusión masiva, un papel respaldado por el poder militar, no por valor real. Capítulo 2. El engaño de los bonos. Descripción. Aquí se explica cómo la Reserva Federal de los Estados Unidos emite bonos del Tesoro para financiar la creciente deuda del país. Se muestra cómo China, el principal acreedor de Estados Unidos, ha acumulado una parte significativa de esta deuda, que ahora asciende a 35.000 trillones de dólares. Clímax del capítulo. Un encuentro en Beijing entre el ministro de Finanzas chino y una delegación de economistas estadounidenses. Las tensiones son palpables mientras se discute la posibilidad de que China deje de financiar la deuda estadounidense. Cita clave. Nosotros, China, sostenemos la cuerda de su supervivencia económica. Ustedes imprimen papeles, nosotros los compramos. Capítulo 3. La máquina de papel. Descripción. Este capítulo explica de manera visual y técnica cómo la Reserva Federal imprime dólares fiduciarios. Se hace una analogía entre la imprenta de billetes y una fábrica de ilusiones, con un montaje donde los billetes se producen a velocidades vertiginosas sin ningún valor intrínseco detrás. Clímax del capítulo. El protagonista detalla en una conferencia cómo la emisión de bonos del Tesoro está respaldada únicamente por la promesa de más dólares, creando una burbuja económica que crece sin control. Cita clave. El papel sin valor solo adquiere poder si hay alguien dispuesto a creer en él. Capítulo 4. El auge de los BRICS. Descripción. Mientras el dólar se tambalea, los BRICS fortalecen sus lazos. Se explora la creación de un sistema financiero alternativo donde el comercio entre estos países se realiza utilizando monedas nacionales, evitando el dólar. Clímax del capítulo. Una cumbre de los BRICS en Shanghai, donde líderes como Vladimir Putin, Xi Jinping y Narendra Modi discuten el lanzamiento de una moneda única, respaldada por los recursos naturales y la producción masiva de los países del bloque. Cita clave. El dólar fue útil en su momento, pero es hora de una nueva era. Una era sin colonizadores económicos. Capítulo 5. El colapso inminente. Descripción. Las escenas se trasladan a Wall Street, donde los inversores comienzan a darse cuenta del peligro inminente. Las bolsas caen y el caos reina. Los analistas financieros predicen un colapso del dólar debido a su insostenible déficit comercial y la fuga de capitales hacia el nuevo sistema BRICS. Clímax del capítulo. Una discusión a puerta cerrada entre el secretario del Tesoro de IMIS y los directivos de la Reserva Federal, en la que se admite que Estados Unidos ha perdido el control de su moneda. Cita clave. Claro, podemos imprimir más billetes, pero no podemos imprimir confianza. Capítulo 6. La batalla por el poder. Descripción. Se revela cómo Estados Unidos ha utilizado su poder militar para sostener la supremacía del dólar, interviniendo en conflictos globales para proteger su hegemonía. Se muestra el entramado de influencias militares y políticas que mantienen la ilusión del valor del dólar. Clímax del capítulo. Una confrontación diplomática entre Estados Unidos y los líderes del BRICS. China exige el pago de la deuda, mientras Estados Unidos amenaza con represalias económicas y militares. Cita clave. El poder no proviene de la fuerza militar, sino de la riqueza real. Y esa ya no está en sus manos. Capítulo 7. La gran deuda. Descripción. El público aprende de forma clara y sencilla qué es la deuda externa de Estados Unidos, cómo funciona el sistema de bonos y por qué la dependencia de China lo hace insostenible a largo plazo.
Clímax del capítulo. Un momento crucial donde China amenaza con liquidar todos sus bonos del tesoro, poniendo en jaque a la economía estadounidense. Cita clave. 35.000 trillones de dólares. Esa es la deuda de su imperio, y nosotros somos sus acreedores. Capítulo 8. El fin del dólar. Descripción. La caída del dólar finalmente se consuma. En escenas dramáticas se muestra cómo las monedas digitales y las nuevas formas de comercio global, apoyadas por el sistema de pagos de los BRICS, desplazan al dólar como la principal moneda de intercambio. Clímax del capítulo. Un colapso financiero global. La bolsa de Nueva York cierra. Los bancos estadounidenses declaran la bancarrota. Mientras tanto, las economías emergentes prosperan bajo el nuevo sistema. Cita clave. El dólar no murió en un campo de batalla, sino en los mercados que lo vieron nacer. Capítulo 9. La era multipolar. Un nuevo orden mundial emerge, donde los BRICS y otros países lideran el crecimiento global. Se muestra cómo la riqueza se distribuye de manera más equitativa y cómo el sistema financiero mundial se desvincula de las antiguas potencias hegemónicas. Clímax del capítulo. Una conferencia internacional donde se formaliza el nuevo acuerdo económico global, con la moneda única BRICS como eje central. Cita clave. El futuro no pertenece a una sola nación, sino a todas las que se atreven a desafiar el pasado. Capítulo 10. El nuevo amanecer. La película cierra con un mensaje de esperanza y reconstrucción. Las naciones del mundo trabajan juntas en una era de cooperación financiera y desarrollo sostenible, donde el poder económico ya no está centralizado en una sola nación. Clímax del capítulo. Un discurso del protagonista, Daniel, en las Naciones Unidas, celebrando el fin de la hegemonía económica estadounidense y el nacimiento de una economía mundial más justa. Cita clave. Ya no hay una única moneda, ni un único imperio. El mundo ha renacido, y con él, una nueva forma de entender el poder. Conclusión. El ocaso del dólar no es solo una película, es una visión profunda del cambio que está ocurriendo en la economía global. Combina elementos técnicos y contables con un poderoso mensaje sobre cómo el sistema fiduciario que sostiene al dólar está colapsando bajo el peso de su propia deuda. Esta película busca educar a la audiencia común sobre la complejidad de la economía mundial de manera accesible, mientras ofrece un relato fascinante de suspenso, geopolítica y futuro económico. Título de la película: El fin del imperio del dólar, el ascenso de los BRICS. Director Spielberg. Guión. Escrito en estilo libre, con una narrativa inmersiva y visualmente impactante, entrelazando elementos económicos, políticos y sociales. La historia se construirá en torno a la caída del dólar estadounidense y el ascenso de un nuevo orden económico liderado por los BRICS. Sinopsis general. La película sigue a un grupo de economistas, banqueros y líderes mundiales mientras presencian y contribuyen a un cambio tectónico en el orden económico global. La hegemonía del dólar estadounidense, sostenida durante décadas por la Reserva Federal y el complejo militar industrial de Estados Unidos, está a punto de colapsar. En su lugar, los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ahora con la incorporación de más países como Arabia Saudita e Irán, están liderando un cambio hacia un sistema financiero multipolar que amenaza con desmantelar el sistema fiduciario del dólar.
Cada capítulo explora una fase clave de esta transformación global, profundizando en la deuda colosal de Estados Unidos, la manipulación de las monedas fiduciarias y la creación de una nueva moneda respaldada por activos reales. A través de una combinación de narración técnica, visualizaciones de datos y diálogos profundos, el espectador será guiado para entender cómo y por qué el dólar está al borde de la extinción. Capítulo 1. El monopolio del dólar. Escenario: Washington, D.C. y Nueva York, sedes de la Reserva Federal y Wall Street. Trama: la historia comienza con una discusión en una sala secreta de la Reserva Federal, donde un grupo de banqueros y economistas analiza el estado crítico del dólar. Se revela cómo Estados Unidos ha utilizado su posición dominante en el sistema económico global para consumir recursos y productos que no producen, generando un déficit de $1 millón al año. La narrativa explora cómo el dólar ha monopolizado las reservas mundiales debido a su estatus de moneda global y su vínculo con el petróleo, petrodólar. Diálogo clave. Economista principal: el déficit comercial de $1 millón al año no es solo una cifra, es un sistema neocolonial disfrazado. El mundo nos financia y les damos a cambio papel. Capítulo 2. La bomba de tiempo de la deuda. Escenario: Beijing, China. Trama: el capítulo se traslada a China, el mayor acreedor de Estados Unidos, con una deuda acumulada de $35,000 trillones. Se muestra cómo China ha financiado la deuda estadounidense mientras crecía hasta convertirse en la primera economía mundial. Ahora, con el ascenso de los BRICS, China está lista para cortar el suministro de dólares y liderar la creación de un nuevo sistema económico basado en monedas respaldadas por activos reales. Diálogo clave. Ministro chino: financiamos la hegemonía de Estados Unidos, pero ya no más. El tiempo del dólar ha terminado. Capítulo 3. Papel sin valor. Escenario: Reserva Federal, Nueva York. Trama: se explica el sistema de emisión de bonos de la Reserva Federal y la impresión de dólares fiduciarios. Los economistas revelan cómo el valor del dólar no está respaldado por oro ni recursos tangibles, sino únicamente por la fe en el sistema estadounidense y su poder militar. A través de gráficos y explicaciones, se muestra cómo el dólar ha perdido su respaldo real desde la era del patrón oro, y ahora es solo papel que fluye por la economía global. De economista joven: emitimos bonos, imprimimos dólares, pero ¿qué los respalda? Nada, salvo nuestra maquinaria de guerra. No es más que una ilusión masiva. Capítulo 4. La inflación de la pandemia. Escenario: Europa y Estados Unidos. Trama: durante la pandemia de COVID-19, Estados Unidos y Europa imprimieron trillones de dólares y euros, desencadenando una ola de inflación global. Los precios de los alimentos y las materias primas se disparan. El capítulo muestra cómo las potencias occidentales intentaron estabilizar sus economías inundándolas con dinero, solo para desestabilizar el resto del mundo. Banquero europeo: imprimimos trillones para salvar nuestras economías, pero causamos una crisis alimentaria global. ¿A qué costo? Capítulo 5. El ascenso de los BRICS. Escenario: Cumbre BRICS, Sudáfrica. Trama: los líderes de los BRICS, junto con los nuevos países miembros, Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Etiopía, se reúnen para anunciar un nuevo sistema de pagos independiente basado en monedas nacionales y activos tangibles. Se declara que el dólar ya no será la moneda de referencia en los mercados internacionales. Los BRICS están creando su propio sistema financiero, libre de la influencia estadounidense y las sanciones externas. Diálogo clave. Líder de los BRICS: no más depender del dólar. Hoy inauguramos un nuevo capítulo en la historia económica mundial. Capítulo 6. La caída del escenario: Nueva York, Wall Street. Trama: a medida que más países adoptan la moneda de los BRICS, el valor del dólar comienza a desplomarse. Las bolsas de valores caen y las instituciones financieras estadounidenses luchan por mantenerse a flote. En una conferencia de prensa tensa, los líderes de la Reserva Federal tratan de calmar al público, pero el daño ya está hecho. Diálogo clave. Presidente de la Reserva Federal: el dólar siempre ha sido fuerte porque el mundo lo necesitaba. Ahora parece que ya no nos necesitan. Capítulo 7. La guerra financiera. Escenario: Pentágono, Washington, D.C. Trama:
El colapso del dólar lleva a una respuesta militar. Estados Unidos, consciente de que su poder económico está en declive, comienza a planificar cómo mantener su hegemonía a través de su máquina militar. Se revela cómo el complejo militar industrial ha sido el verdadero respaldo del dólar fiduciario y cómo están dispuestos a utilizar la fuerza para defender su posición. Diálogo clave. General del Pentágono. Si el dólar cae, nuestra nación caerá, y no podemos permitirlo. Capítulo 8. La resistencia de las potencias occidentales. Escenario. Londres, París y Berlín. Trama. Mientras el mundo se alinea con los BRICS, los países occidentales luchan por mantener su influencia. Reino Unido, Francia y Alemania intentan contrarrestar el ascenso del nuevo bloque económico, pero sus economías ya están demasiado debilitadas por la inflación y la deuda. Diálogo clave. Líder europeo, nos aferramos a un sistema que ya no tiene futuro. El mundo ha cambiado y nosotros no. Capítulo 9. El nuevo orden económico. Escenario. Shanghái, Nueva York, Río de Janeiro. Trama. El nuevo sistema económico global basado en los BRICS se estabiliza. Las naciones se alinean con el nuevo sistema de pagos, abandonando el dólar y el euro. La película retrata cómo la economía global comienza a girar alrededor de esta nueva estructura financiera, libre de la manipulación de una sola moneda. Diálogo clave. Líder de los BRICS, lo que prometimos lo hemos logrado. Un sistema económico justo, multipolar, donde cada país tiene un lugar en la mesa. Capítulo 10. El legado del dólar. Escenario. Museo de Historia Económica, Washington, D.C. Trama. En el futuro, un guía turístico lleva a un grupo de estudiantes a un museo que exhibe reliquias del dólar estadounidense. A través de pantallas interactivas, los estudiantes aprenden cómo el dólar alguna vez dominó el mundo, pero finalmente fue reemplazado por un sistema más equitativo. Guía. El dólar fue un símbolo de poder, pero también de desigualdad. El mundo aprendió de su caída. Conclusión. La película combina elementos de suspense, drama político y un análisis técnico profundo, explicando de manera accesible por qué el dólar es una moneda fiduciaria sin respaldo real, solo sostenida por la maquinaria militar de Estados Unidos. A través de una narrativa visual y didáctica, los espectadores comunes comprenderán cómo el ascenso de los BRICS cambiará para siempre el equilibrio económico mundial, desmantelando la hegemonía del dólar y forjando un nuevo futuro multipolar.
Título: La caída del coloso. Guión: ChatGPT, experto en escritura automática y general intelligence. Sinopsis general. La caída del coloso es una épica de 10 capítulos que explora cómo el sistema financiero global, sustentado por el dólar fiduciario de Estados Unidos, enfrenta su final. La película cuenta la historia de la caída de la hegemonía estadounidense debido a sus inmensas deudas y la emergencia de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, como el nuevo eje de poder económico mundial. A través de personajes clave y expertos económicos, el guión explica cómo el dólar, apoyado únicamente por la máquina militar de Estados Unidos, pierde su valor real. Se desarrolla un conflicto económico y geopolítico entre las fuerzas tradicionales de poder y los nuevos actores globales. Con la intervención de los más grandes economistas del mundo, se revela cómo las manipulaciones financieras de la Reserva Federal de Estados Unidos y el sistema de emisión de bonos conducen a la desaparición del dólar. Capítulo 1. El sueño americano en jaque. Estados Unidos en la cúspide de su poder. Las grandes ciudades brillan y los ciudadanos creen ciegamente en el dólar como símbolo de riqueza y estabilidad. Sin embargo, detrás de la cortina, el déficit comercial de $1 millón de millones anuales y una deuda de 35.000 trillones de dólares revelan que la economía está construida sobre una ilusión. Diálogo clave. Economista estadounidense. Imprimimos dólares como si no hubiera mañana, pero es solo papel. Apoyado por nuestra maquinaria militar. Sin embargo, incluso el ejército más poderoso no puede sostener una deuda de esta magnitud indefinidamente. Capítulo 2. El neocolonialismo del dólar. Escenario. Se revela cómo el dólar, tras la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en la moneda de reserva mundial. Sin embargo, los países emergentes están cansados de financiar el estilo de vida estadounidense. Se explora el concepto de neocolonialismo moderno, donde Estados Unidos desvía recursos de otros países al consumir más de lo que produce. De analista financiero, $1 millón de millones de déficit al año. Esto es un robo moderno, un neocolonialismo disfrazado. Estamos financiando su consumo excesivo mientras nuestras economías se hunden. Capítulo 3. La respuesta de los BRICS. Escenario. Se introduce a los líderes de los BRICS. En una cumbre secreta, los líderes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica planifican su movimiento para acabar con la dependencia global del dólar. Se habla de la creación de un sistema de pagos independiente y una nueva moneda internacional respaldada por activos tangibles. Estados Unidos se sostiene por un hilo, y ese hilo es su dólar. Cuando cortemos ese hilo, caerá. Nosotros tenemos las reservas, los recursos y la gente. Es hora de una nueva era económica. Capítulo 4. La gran estafa, la Reserva Federal y los bonos. Escenario. Un grupo de economistas, incluidos los más grandes expertos del mundo, explica cómo funciona realmente el sistema financiero estadounidense. Se desvela el mecanismo de la Reserva Federal, que emite bonos y dólares sin respaldo real, creando una deuda impagable. Escena técnica. A través de gráficos interactivos y explicaciones simples, el espectador entiende que los dólares emitidos no están respaldados por activos reales, sino por promesas vacías. La economía estadounidense se sostiene por la confianza, pero esa confianza se está erosionando. Economista principal. El dólar es fiduciario, no tiene valor real, solo es papel respaldado por la promesa de más papel. Es un castillo de naipes que pronto se derrumbará. Capítulo 5. El ascenso de China, el principal acreedor. Escenario. China, el mayor acreedor de Estados Unidos, maneja la deuda estadounidense como una carta de triunfo. Se revela que el gigante asiático ha estado acumulando deuda mientras se prepara para liderar la economía global. Diálogo clave. Líder chino. 35.000 trillones de dólares. Eso es lo que les debemos. Pero cuando caiga el dólar, esa deuda no significará nada. Nosotros seremos la nueva potencia y nuestras monedas serán las que gobiernen el mundo. Capítulo 6. La inflación mundial, una tormenta perfecta. Escenario. Durante la pandemia, Estados Unidos y Europa imprimen cantidades masivas de dinero para sostener sus economías. Sin embargo, esta impresión de dinero desencadena una inflación mundial, afectando a los países más vulnerables. Economista global.
Esos trozos de papel que imprimieron en Estados Unidos y Europa inundaron los mercados. ¿Y qué hicieron después? Compraron alimentos en el mercado global, disparando los precios. La inflación alimentaria fue el primer síntoma de un sistema en decadencia. Capítulo 7. La guerra de las monedas. Escenario. Se explora la competencia entre el dólar, el euro y las nuevas monedas emergentes de los BRICS. Una verdadera guerra económica se desata a medida que los BRICS promueven el uso de sus monedas nacionales en transacciones internacionales. Diálogo clave. Estamos presenciando el fin de una era. El dólar y el euro pertenecen al pasado. Es el momento de una economía multipolar, con monedas respaldadas por recursos reales, no promesas vacías. Capítulo 8. El colapso del dólar. Escenario. El dólar finalmente colapsa. La deuda insostenible y la pérdida de confianza global desencadenan una crisis económica en Estados Unidos, que no puede seguir sosteniendo su estilo de vida basado en el crédito ilimitado. Escena clave. Multitudes en las calles de Wall Street, el caos en los mercados financieros, mientras la Reserva Federal intenta desesperadamente sostener el valor del dólar. Pero es demasiado tarde. Capítulo 9. La nueva era de los BRICS. Escenario. Con el dólar en declive, los BRICS toman el control de la economía global. Se lanza una nueva moneda internacional respaldada por activos reales, recursos naturales, tecnología y la producción masiva de bienes. Diálogo clave. Líder de Brasil. Hemos creado una economía sólida, donde la riqueza se distribuye de manera más equitativa. Este es el comienzo de un nuevo orden mundial. Capítulo 10. El futuro del mundo multipolar. Escenario. La película concluye con una visión del futuro. Un mundo donde el poder está distribuido entre varias naciones, no solo una. La economía global ha cambiado y la soberanía de los países se refuerza gracias a las nuevas alianzas y el fin de la hegemonía del dólar. Diálogo final. El mundo ha cambiado para siempre. La era de un solo hegemón ha terminado. Hemos entrado en una nueva era de multipolaridad, donde los recursos se manejan con responsabilidad y las economías prosperan juntas. Estilo y ejecución. El guión, escrito con técnicas de escritura libre y automática, es dinámico y técnico a la vez, ofreciendo explicaciones contables y económicas con un lenguaje accesible. Las escenas visualmente impactantes de la caída del dólar se mezclan con las tensas negociaciones entre los líderes mundiales. El uso de gráficos y animaciones técnicas permitirá que incluso una persona común entienda el complejo funcionamiento de las finanzas globales. Conclusión. La caída del coloso no solo es una película, sino una lección sobre el futuro de la economía mundial, donde el poder del dólar se desvanece y un nuevo orden toma forma.